Saludos, soy Alfonso Salvador para 1959 Radio TV. Hoy tratamos el tema la masonería y las sectas. Pero antes de nada vamos a ponernos en situación con un poema de León Felipe. Se titula Sé todos los cuentos. Yo no sé muchas cosas, es verdad, digo tan solo lo que he visto, y he visto que la cuna del hombre la mecen con cuentos, que los gritos de angustia del hombre lo ahogan con cuentos, que el llanto del hombre lo taponan con cuentos, que los huesos del hombre los entierran con cuentos, y que el miedo del hombre ha inventado todos los cuentos. Yo no sé muy pocas cosas, es verdad, pero me han dormido con todos los cuentos y sé todos los cuentos. Este artículo o tabla es de Roger Lebedev y es importante porque es lo que piensan los masones desde dentro sobre lo que es una secta o sobre lo que muchas personas consideran que la masonería es una secta. Para los que no somos masones es sumamente interesante porque siempre lo vemos desde fuera, pero no vemos lo que son masones, los que están dentro, piensan sobre este concepto. Por lo tanto, esta tabla o artículo es de gran importancia. Empezamos. Se ha dicho y se dice que la masonería es una secta y cuando respondemos nada de esto, muchos se limitan a explicar lo que es y no es una secta según el diccionario de la Real Academia, lo que obviamente no resuelve el problema. Todos saben que una secta es una falsa religión, obviamente visto desde el punto de vista de una verdadera religión. Podríamos decir, por lo tanto, que una secta es una religión que aún no está considerada como respetable, ya que cuando alcance este calificativo moral, social y político, dejará de ser una secta. Por otra parte, se entiende por secta aquella agrupación que enseña y divulga la doctrina de un maestro, recibida o no directamente de éste. Todo esto está muy bien, pero dice poco, ya que según esta interpretación, todas las religiones han sido o son sectas, hasta lo pueden ser los partidos políticos. Lo que sin duda define a una secta es que pretende imponer su ideología o sus creencias al mayor número posible de pobres ignorantes, que encontrarán el buen camino en sus filas. Inútil decir que los miembros de una secta están persuadidos de pertenecer a una élite destinada por una u otra fuerza superior a convertir el calvario de la humanidad en un camino de rosas. Generalmente los pétalos son para sus dirigentes y las espinas para los demás, aquellos que deben dejar de vivir en el error. Naturalmente, las sectas tienen la solución para crear este maravilloso futuro, este mundo ideal para el hombre, y solo necesita de buenos adeptos, sumisos y trabajadores que obren para que otros entren en el camino de la verdad, porque la secta obviamente está en posesión de la verdad. Esta verdad solo puede ser alcanzada por aquellos que reconocen las divinas palabras del Maestro y no cuestionan los métodos a emplear ni los meandros del camino, evidentemente ya trazados, que conducen hacia ella. Queda obvio que en la secta la búsqueda personal de la verdad no tiene cabida, ya que sólo puede ser el fruto de una trascendencia suprahumana e inalcanzable por medio del simple intelecto. La secta conocen la palabra perdida, la han restaurado, no reemplazado, restaurado gracias a sus conocimientos de la tradición, que no es más para ellos que la perennidad del pasado y de los condicionamientos sociopolíticos que favorecen su proliferación y el mantenimiento de su ideología. En la secta, el adepto sumiso y obediente es considerado y dado en ejemplo a los demás. Aquel que duda o pretende alejarse del buen camino es castigado. El concepto genérico es vital a la vida de la secta. El jefe es el jefe, el maestro es el maestro. La verdad no se discute.
Naturalmente, para la secta, el mundo actual, en este caso el nuestro, no tiene arreglo, y solo la secta puede adoptar una solución. El culto a la personalidad del líder es pieza fundamental en la secta, ya que permite a los buenos adeptos buscar su semejanza en sus actos y acercarse más a la perfección encarnada en ese. El hombre individual no existe. La vida del ser humano no tiene valor fuera del deber hacia la secta. La muerte por el ideal inculcado es el objeto de alabanza. El que sigue este absurdo camino del martirio teledirigido es considerado un héroe. No olvidemos que la secta funda sus enseñanzas sobre una base esotérica, muchas veces parecida a la de las escuelas iniciáticas abiertas, y allí reside un gran peligro. La secta no duda en apropiarse de las tradiciones esotéricas y desvirtuarlas si es menester. Numerosos estudios, masones incluidos, se dejan confundir por cierta literatura sobre esoterismo, sabiamente manipulada, por carecer del suficiente espíritu crítico. El famoso secreto es en la secta pieza fundamental del mantenimiento del orden, de la jerarquía, de la seguridad de que no puedan existir interferencias reflexivas, discrepancias, fruto de la intromisión del intelecto. El esoterismo manipulado e incluso la fe sincera es arma de la secta para reclamar y proclamar su autenticidad, su posesión de la verdad. La tradición sirve de base de una moral favorable al desarrollo de la secta, a su mantenimiento y a un posible castigo humano o divino. La simbología debidamente interpretada constituye un elemento más de legitimidad. La vida personal, familiar, profesional y no digamos íntima del adepto está totalmente regulada por la secta a través de su moral, una moral que quiere ser o convertirse en una moral social universal. Todos estos adeptos hacen que la secta fabrique y distinga claramente sus enemigos, o sea, todos aquellos que no admiten aún su postulado. Naturalmente, la secta admite la redención, el arrepentimiento. Es más, este es motivo de celebración. El arrepentido es sin duda un ser muy manejable en el momento de su decisión, sea cual fuere el motivo de la misma. El mero hecho de arrepentirse le coloca en una situación de sumisión inmediata. La secta, por lo tanto, no es caritativa y tolerante, sino todo lo contrario, es discriminatoria e intolerante. Se establece automáticamente en la secta el complejo de superioridad y, por lo tanto, la xenofobia. Para la secta existen seres inferiores por ley. Primero, los que no aceptan sus condiciones o son claramente contrarios a la misma. Y en segundo lugar, aquellos que en su propio seno no tienen la capacidad suficiente para alcanzar cierto nivel o puesto. Se establece una clara segregación en el interior de la propia secta. De esta forma vemos cómo las sectas están dirigidas por seres más o menos dignos, por individuos profundamente dogmáticos, rodeados de personas inestables que buscan la solución a uno u otro problema, o simplemente activistas que se someten a las disciplinas sectarias para alcanzar uno u otro fin personal. Naturalmente, toda esta finalidad está tapada por una aureola de bondad y de buena conciencia, a la mayor gloria de una u otras creencias divinas o filosóficas. El desarrollo económico de la secta o de sus miembros más elevados es otro carácter común. Es indudable que nuestra sociedad de consumo es la más accesible por medio de la finanza que por medio de la fraternidad entre los hombres. Por ello, la secta, en el mejor de los casos, que también es el más peligroso, procura colocar a su gente en puestos de responsabilidad, tanto en el mundo de los negocios como en el de la administración y política de los estados. Ahora empezamos con el pensamiento masónico. La francmasonería no es una secta, creo que es obvio tras lo que acabo de decir. No existe en la masonería dogmatismo alguno.
No pretende la masonería adoctrinar a nadie, al contrario, posibilita la libre expresión y el libre arbitrio. La reflexión es parte integrante de la vida del masón. El intercambio de ideas, conceptos e interpretaciones es la clave de la convivencia masónica. La jerarquía masónica tiene un carácter estrictamente estructural en cuanto al funcionamiento de la asociación y no en cuanto a la imposición ideológica o la forma de vida del masón. Los niveles, grados o cargos están al alcance de todos, sin restricción, por ser todos decididos por votación libre, alejada de toda consideración exterior. La simbología masónica no es objeto de una interpretación institucional, sino personal de cada cual y discutible. Los no masones no son considerados enemigos, y tampoco la masonería pretende atraerlo. Las diferencias de credo, raza, color, condición social, etc. no son motivo de segregación para la masonería, ni en su seno ni en el exterior. Al contrario, pretende que desaparezcan estas fronteras. La masonería admite toda clase de creencias respetables, que no atenten contra los derechos del hombre. El secreto masónico no es más que un aspecto ligado al rito por una parte y al propio individuo. Serían innumerables las diferencias que podríamos enunciar entre secta y masonería. Quizás lo que desearía destacar en este artículo plancha no es precisamente la diferencia entre masonería y secta, sino el peligro que pueden correr tanto algunos masones como muchos profanos, al dedicarse a un estudio poco reflexivo de la simbología en general y del llamado esoterismo. La interpretación simbólica puede sufrir un mal irreversible si el estudioso olvida ser crítico y no posee aún esta facultad por falta de experiencia personal. La simbología es manipulable y la masonería lo sabe, por ello abre sobre ella el diálogo y la discusión. El esoterismo puede ser tergiversado, adecuado a una u otra línea de interés de dominio. Recordemos que el esoterismo es el estudio de las causas y no de los efectos. Por ello es escondido, porque las causas no aparecen a primera vista. Es pues indispensable abordar su estudio con espíritu crítico, aunque no destructivo. Rechazar todo concepto esotérico sería negar la existencia de las causas y por lo tanto de los efectos. El esoterismo puede abordarse a través del pensamiento científico, del análisis y debe serlo a través de la reflexión. No se trata de discutir el o los dogmas enunciados por unos u otros pensadores, sino de disecar la intención para encontrar el sentido escondido. Si la reflexión por parte del hombre le ha llevado en todos los tiempos a elaborar un pensamiento sobre las causas, o sea, un pensamiento esotérico que nos es legado a través de una simbología, no se puede descartar que el hombre del siglo XXI es capaz de llegar a conclusiones similares, empleando la reflexión hoy llamada científica. En definitiva, el esoterismo no es, ni mucho menos, un jeroglífico reservado a unos pensadores determinados, a unos seres con conceptos espirituales o filosóficos distintos, a unos seres impregnados de un espíritu más iniciado, sino que está al alcance de todo aquel que, empleando sus propios códigos personales, desea descifrar su contenido. Incluso diría que está vetado a todo aquel que pretenda abordar su estudio movido por un sentimiento elitista o lo enlace con un pensamiento sectario. Ciertamente, el lenguaje esotérico que nos fue legado es poco común en nuestro tiempo, pero no debe de ser este un obstáculo, ya que se trata más que de una forma exterior de comunicación y forzosamente de un velo conscientemente colocado. Con un buen diccionario las cosas se arreglan, en la mayoría de los casos. La simbología y el esoterismo no son en ningún caso inaccesibles, ni sectarios ni dogmáticos. Si adquiere uno de estos caracteres es por puro reflejo cultural y si los adquiere todos es por puro deseo de adoctrinamiento. Muchas gracias por escucharme y espero que este interesante tema os haya gustado. Un saludo virtual a todos.